Bueno, todos conocemos a personas que son muy dadas a montarse sus propias historias en la cabeza, ¿verdad? De lo que puede suceder, de lo que está ocurriendo. Hay personas que, a mi juicio, de las historias que se montan son dignos de un Oscar. Son películas muy bien guionizadas, pero lamentablemente hay otros que nos tenemos que conformar con escribir un guión de una serie mala que echan el domingo por la tarde. No tenemos tanta imaginación. Sea como sea, es algo innato a la naturaleza humana, es algo que nacemos con ello, de alguna forma, que lo vamos desarrollando a lo largo que crecemos. Esto de contar historias, de contarnos historias o narrativas, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho los seres humanos a lo largo de todos los siglos hasta el día de hoy, contarnos historias para, bueno, entender algo, el por qué o el para qué, o qué es lo que estamos buscando, o qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que estamos haciendo. Nos contamos diferentes tipos de historias. Y no hay nadie al que no le gusten las historias de una u otra manera, ¿no? Sea en un formato, sea en otro. A algunos de vosotros seguramente os encanta leer libros, novelas, quizás a otros os gusta ver películas, obras de teatro, series, o incluso videojuegos también. Los videojuegos, aunque no lo parezca, se han desarrollado mucho. En pleno 2023 hay juegos con historias muy buenas. En definitiva, consumimos historias. Nos gustan las historias. Queremos saber qué dices en esas historias, hasta incluso queremos aprender qué nos dice esa historia, qué nos quiere enseñar. Nuestras vidas, sin ir más lejos, son una historia. Todos nosotros a veces, ¿no?, decimos, bueno, estoy intentando construir o escribir la historia de mi vida, ¿no? Estoy intentando ver hacia dónde la llevo. Y de alguna manera es así. Y cuando nos miramos internamente, cuando reflexionamos en nosotros mismos, pues nos damos cuenta de que tenemos una historia. Comenzamos en un momento dado, hemos desarrollado ciertas cosas, nos han pasado otras cosas que no podíamos controlar y bueno, aquí estamos. Esta es nuestra historia, cada uno con la suya, ¿verdad? El problema de nuestra propia historia es que a diferencia de las novelas o a diferencia de las películas o de las series, es muy real la historia. Evidentemente, aunque hay libros y películas basadas en hechos reales, pues siempre hay algo ficticio, ¿verdad? Pero nuestras vidas son historias muy reales. ¿Y por qué digo que ese es el problema? Bueno, pues precisamente porque nos montamos nuestra propia historia y perdemos de vista la realidad muchas veces, ¿verdad?, de lo que somos o de lo que queremos. Y estaba pensando yo cuando leía este texto, cuando meditaba en él y pensaba en traer este mensaje, lo que me venía a la mente era precisamente el título que pongo ahí en pantalla, ¿no? Que muchas veces, si no la gran mayoría o todas las veces, nos perdemos la historia, la verdadera historia, por montarnos la nuestra. Y pasamos demasiado tiempo dándole vueltas a nuestra propia historia, a las historias que nosotros nos hacemos, perdiendo de vista lo original, digamos, solo por lo que nosotros nos hemos hecho en la cabeza, que a veces incluso es falso, no es real, o no pasa, o no sucede, pero nos lo perdemos, ¿no? Y hoy vamos a tratar de una historia, o de la historia, que es la verdadera historia, que nos perdemos muchas veces por estar montándonos la nuestra. Y hoy, la verdad, la historia que vamos a ver, para vuestro agrado, no nos vamos a pasar 15 minutos eligiéndolo, como cuando ponemos Netflix o HBO a ver qué vemos, sino que vamos a ir de lleno, vamos a saber cuál es la historia, vamos a verla, vamos a descubrirla y vamos a observarla aquí en este texto que os he dicho. Entonces, como ya lo tenéis por ahí, ¿verdad?, directamente vamos a leer. Fijaos, desde el versículo 8 del 6 y leeremos todo el 7, ¿vale? Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir
que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Seguimos. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán, y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez?, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto.
Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Me permitís? Esta es la primera pregunta que me gustaría hacer en esta mañana a todos vosotros, mientras vamos un poco intentando ver, pues, de qué trata la historia. Cuando consumimos una historia, sea en el formato en el que lo hagamos, libros, películas, videojuegos, como hemos dicho antes, ¿verdad? Siempre hay como ciertos elementos importantes que son los primeros que miramos, son los que nos gusta entender, ¿verdad? Por ejemplo, queremos saber en primer lugar de qué va la historia, ¿no? Porque si no, no nos enganchamos, no seguimos con el tema, no seguimos viendo capítulos, no seguimos leyendo el libro, ¿verdad? Pero si sabemos de qué va, generalmente nos engancha. Después, lo que queremos hacer es identificarnos con los personajes. Y claro, evidentemente que el primer personaje al que buscamos es el protagonista, o los protagonistas, ¿no? Queremos saber quiénes son, cómo son, qué hacen, qué papel juegan dentro de la historia. Y luego, por supuesto, siempre buscamos, o siempre nos vamos a encontrar tarde o temprano, a la oposición, al mal, o a los malos, a los villanos, ¿verdad? O los obstáculos que ese personaje tiene que enfrentar de alguna manera en su historia. De alguna manera ese sería el esquema clásico, el esquema simple, ¿verdad? Hay un protagonista, hay un obstáculo, hay un impedimento, hay un malo que te pone la historia un poco difícil y entonces la historia trata de ver cómo resolvemos esta dificultad o este malvado que se encuentra por el camino, ¿verdad? A veces no se resuelve del todo, pero generalmente ese es el esquema más sencillo que aparece en las historias. Y cuando comienza el texto que hemos leído ahora, en esta mañana, en el que vamos a meditar, lo que vemos en primer lugar es a Esteban, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo. Él está predicando, él está enseñando el Evangelio de Jesús. Pero si os fijáis, rápidamente en nuestro texto aparecen los malos
de la película, vamos a decir, ¿no? Aparecen los villanos. Y estos son estos que venían de la sinagoga, junto con otros judíos que había por allí. Y rápidamente causan problemas. Rápidamente son el obstáculo principal con que Esteban se va a encontrar. ¿Por qué? Porque estos judíos que vienen de estas sinagogas se están montando su propia historia. Se están montando su propia peli y están viendo las cosas desde la manera en que ellos consideran que es la historia. Os cuento resumidamente cuál es la historia de estos judíos que vienen de la sinagoga. Ellos dicen que ese evangelio, esas buenas noticias que está anunciando ahora Esteban, fijaos, es que Jesús de Nazaret ha venido para destruir el templo y cambiar la ley o las costumbres que Moisés nos dio. Eso es lo que ellos entienden. Esa es la historia que ellos están montando de lo que Esteban está predicando y de lo que la Iglesia está predicando ahora, al comienzo, ¿verdad? En Hechos. Ahora bien, como ocurre con todas las mentiras, son creíbles porque son medias verdades. No estoy jugando con las palabras, es que es así. Porque ciertamente nosotros sabemos que el Evangelio de Jesús ha cambiado cosas con respecto al templo, ¿verdad? Él dijo que, mira, llega la hora en que ni aquí ni allí van a adorar. Ni en este templo ni en el otro, sino en espíritu y en verdad. Y también sabemos que Él llega y dice que viene a cumplir la ley y que más adelante, cuando leemos en las cartas, especialmente pues en el apóstol Pablo, pero también el resto, nos damos cuenta de que la ley ya juega otro papel diferente realmente al que los judíos habían entendido a lo largo de la historia. Resulta que la ley nunca había sido, pero ahora lo entendemos por Cristo, un medio para ganarse el favor o la salvación de Dios, sino simplemente una regla y una conducta de vida de amor hacia aquel que en primer lugar nos ha amado y nos ha aceptado. Entonces, quiero decir que en algún sentido estos enemigos tenían razón, entre comillas, pero era una media verdad. Jesús no venía a destruir en ese mal sentido, pero sí que había un cierto cambio, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas leyes de Israel pues que a nosotros ya no nos importan, pero porque han pasado a la historia, nunca mejor dicho. Por ejemplo, las leyes civiles ya no nos sirven porque no vivimos en una teocracia como vivía Israel, ¿verdad? Ahora la Iglesia está extendida por todo el mundo y la Iglesia en cada país o en cada región vive bajo las leyes o normas pues, que rige ese país. Por tanto, hay iglesias dentro de dictaduras, hay iglesias dentro de democracias, y hay iglesias que pues, hacen lo que pueden, ¿verdad? Entonces, cada uno se rige, digamos, por las leyes que tiene. Luego hay otras leyes como las rituales, en las que se tenían que purificar o que tenían que matar becerros y corderos y miles de animales, ¿verdad? Eso también sabemos que ha pasado la historia por una sencilla razón. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el único sacrificio que ahora mismo tenemos y no hay que hacer ninguno más, ni tenemos que ofrecer ninguno más en ese sentido, ¿verdad? Sin embargo, hay una ley que no ha pasado, y es la ley que solemos llamar moral o los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿no? Generalmente los resumimos ahí. Esa ley todavía sigue vigente para todos nosotros, que somos creyentes, ¿verdad? Que somos cristianos. Pero estos judíos, y a día de hoy les sigue sucediendo, les pasa como les suele suceder a todos los que son religiosos, independientemente de la fe que profesen. Da igual que sean cristianos, que sean judíos, que sean musulmanes o que sean de cualquier tipo de religión. Hay una cosa que le pasa siempre al religioso. El religioso es que es monotema. Se obsesiona con un tema y te lo empieza a meter en la cabeza y venga, y venga, y venga. Y se pierde lo importante. Se pierde lo primordial porque a él lo que le interesa es una cosa particular y es muy escrupuloso con esa cosa en particular. Y los judíos, concretamente, eran muy escrupulosos con el templo y la ley. Eso era lo importante. Y claro, se olvidaban lo que les decía Jesús. ¿Qué es lo importante? ¿El templo o el que está dentro del templo? Yo diría la misma pregunta. ¿Qué es lo más importante? ¿La ley o el que dio la ley? ¿Verdad? Pero ellos están obsesionados con eso. La ley, el templo, la ley, el templo. Hasta cierto punto que ya habían olvidado, se habían desenfocado realmente de Dios, del que había dado la ley y el que había dicho que se construyese ese templo. Solo por las piedras, solo por el cumplimiento de la ley, porque somos el pueblo de Dios y porque tenemos que cumplir la ley a rajatabla, ¿verdad? Pero así les pasaba a estos judíos y a cualquier religioso, como digo. Lo que ellos no aceptaban realmente era que Jesús, lo que en verdad estaba destruyendo, no era ni el templo ni la ley,
lo que estaba destruyendo era su prejuicio con estas cosas, su concepción de estas cosas. Y esto es lo que molesta de Jesús. Porque me diréis que Jesús no molesta. A todos nos molesta, aunque lo amamos, pero nos molesta porque rompe con nuestras concepciones. Porque nos molesta que Él rompa y destruya lo que hemos puesto como si fuera lo que tiene que estar en el altar. Y Jesús no está destruyendo la ley. Jesús no está destruyendo el templo. Aunque más adelante habrá un juicio, ¿verdad? En el año 70. Y el templo no queda nada ya casi. Lo que está destruyendo es esa concepción errónea. Os habéis apegado de manera rara y de manera fetichista al templo y a la ley y os estáis perdiendo realmente lo que es importante. Eso es lo que está destruyendo. Tu concepto. Y eso es lo que les molestaba a los judíos. Entonces es cuando viene el sumo sacerdote, que claro, escucha esto y su papel pues un poco era de... Tampoco iba a juzgarle inmediatamente, le tenía que hacer un juicio, vamos a decir, aunque probablemente puede ser que ya estuviera predispuesto, ¿no? Entonces llega y le dice, oye, ¿es esto así? ¿Esto es verdad? O sea, lo que me están diciendo realmente es cierto. ¿Esto es el mensaje que tú estás enseñando y que tú estás predicando? ¿Esta historia que me cuentan es cierta? ¿Es correcta? ¿Y en qué momento hizo la pregunta? ¿En qué momento? Porque Esteban le va a contestar. Y le va a contestar de una manera muy sabia. Porque todo lo que hemos leído aquí es una historia larga, ¿verdad? Una historia que comienza desde los orígenes. Esto no era desconocido para la tradición judía. En la tradición judía había muchos textos de este tipo y muchas enseñanzas así que se remontaban hasta el comienzo y te iban haciendo un desarrollo de toda la historia que ya se la conocían. Pero la idea era a ver qué aprendemos de la historia, a ver cuáles son las conclusiones que se sacan, ¿no? Hemos leído esta mañana un salmo que hace exactamente lo mismo que hace aquí Esteban, el Salmo 78. Hacer un recorrido desde el comienzo hasta terminar en un punto. En el Salmo 78 termina en el rey David, que es el rey que les gobernaba y que fue el rey excelente para ellos, ¿verdad? Entonces, hemos visto la infidelidad del pueblo, la fidelidad de Dios. La idea era qué podemos aprender de la historia, o más bien del Dios que está detrás de la historia, ¿no? Y esta es la clave, porque cuando el sumo sacerdote le hace la pregunta a Esteban es como si yo me lo imagino como diciendo, ahora vas a ver. Y nos da la clave en la primera frase. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y empieza, ¿no? Pero para mí esa frase, o esa mitad de la frase, es toda la clave, en primer lugar. El Dios de la gloria apareció. Y yo creo que es ahí donde nos tenemos que centrar. Es ahí donde no nos tenemos que mover. Porque es cierto que después nos va a contar que si Abraham, que si Isaac, que si Jacob, que si los patriarcas, que si Moisés, que si David, que si Salomón. Antes también va a hablar de Josué. Te va a contar toda la historia. Sí, eso está muy bien y está ahí. Es importante conocerlo. Pero él se centra en el Dios de la gloria que apareció a nuestro padre Abraham y que le dio una promesa y que hizo un pacto. Él se centra ahí en primer lugar. Sin esta clave, sin la clave de que el Dios de la gloria apareció, tú puedes leer este texto y perderte absolutamente todo el sentido de lo que Esteban quiere decir aquí. Sin esta clave, nosotros podríamos leer la Biblia como un judío y podríamos leerlo en una sinagoga y se quedarían con la misma cara. Y ahora os explicaré por qué. Porque ellos también verían a Dios, lo que pasa es que no verían una parte importante de este texto, que lo veremos un poquito más adelante. No quiero hacer un spoiler, destripar aquí la historia ya tan rápido, ¿verdad? Como digo, esta forma de narrar era una estrategia, de alguna manera, en la que Esteban lo que consigue es que el pueblo le escuche. Porque hasta el final no les va a dar caña, como habéis visto, ¿verdad? Así pues, lo que tenemos en primera plana es el centro de la historia, que no es ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni los patriarcas, es el Dios de gloria que apareció a Abraham en primer lugar y le dio el pacto y las promesas. Y fijaos cuál es el desarrollo que él va llevando a cabo por medio de la historia que nos está contando, porque no son los personajes los importantes. No es lo que hizo Abraham, no es lo que hizo Isaac, no es lo que hizo Moisés, es lo que hizo Dios por medio de esta gente, que es muy diferente el concepto. Y cuando yo leía este texto y meditaba en él, me venía a la mente esa frase, ese dicho popular que solemos tener y que lo soltamos como si fuese, la perla de sabiduría máxima. La decimos y nos quedamos tan contentos. El que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y te quedas como en plan, 2023, Jesús Frey Díaz. ¡Buah!
me voy a escribir un libro con la frase. Y yo decía, perdonadme, vaya tontería. ¿Cómo que el que no conoce la historia está condenado a repetirla? En este texto, lo primero que vemos es que el que conoce su historia repite las mismas tonterías una y otra vez. Eso es lo primero. Una y otra vez fueron infieles a Dios. Una y otra vez pecaron, a cada vez peor todavía. En todo caso, yo cambiaría el dicho. Conocer la historia, lo único que hace es mostrarnos lo desastres que somos. Que una y otra vez cometemos los mismos errores, o peores, y que no aprendemos absolutamente nada de la historia. Porque somos un desastre. Y como este pueblo, nos tenemos que ver también dentro de ellos. Así que si esta mañana venías a decirte, o a escuchar, que tienes que ser como Abraham, o como Moisés, o como Josué, pues has venido al sitio equivocado, disculpadme, no vengo a dar ese mensaje, y tampoco te lo recomiendo. O sea, tampoco te lo recomiendo. Si lees de profundo las historias de Abraham, de Isaac y de Jacob, sinceramente, mejor no lo imitéis. La fe sí, lo demás, si lo podéis dejar a un lado, casi que mejor. Por tanto, de esto se trata la historia que Esteban nos está contando aquí. Se trata de nuestro pecado, pero de cómo Dios, en medio de ese desastre y ruina de nuestro pecado, sigue siendo un Dios lleno de gracia. Que una y otra vez, porque Él ha hecho un pacto con su pueblo, se compromete a seguir rescatando a sus hijos desastrosos de la ruina en la que una y otra vez se están metiendo, de los pecados en los que una y otra vez están cayendo, del desastre que una y otra vez están cometiendo. Nos está hablando, por tanto, de un Dios realmente bueno, realmente misericordioso y fiel, que por gracia escoge un pueblo, entre los cuales estamos también nosotros, y los hace entrar en un pacto con ellos en el que les promete hacer bien todos los días de su vida. Esto es principalmente lo que estamos viendo en la historia que Esteban está narrando aquí. Este es el protagonista, o esto es el centro, el Dios de la gloria que apareció. Y en cada uno de nosotros, en nuestra historia en particular, no es que fui más inteligente que los que están fuera de la iglesia y acepté al Señor Jesucristo. No es que estudié mucho filosofía y entonces llegué a la comprensión de que debe existir un Dios y tuve fe. Es que el Dios de la gloria se te apareció. De una u otra manera. Y por su gracia te hizo entrar en un pacto con Él. Pero nada más. Esa es la historia realmente. Lo que pasa que esto es lo bonito, digamos, ¿no? Ahora vamos a ir a lo complicado. No sé si no, pásamelo tú. Ahí está. Ahora venimos a lo complicado. Esta es la parte que siempre me gusta cuando predico, que es la de dar el golpe, que me lo doy a mí primero, por supuesto. Yo he querido titular así, desenmascarando el villano que lleva tu nombre. Yo no he hecho la presentación, la verdad, pero mi mujer, que es una máquina haciendo diseños, me ha hecho la presentación y me ha gustado que ha escogido a Darth Vader, porque para quienes hayáis visto las pelis de Star Wars, tampoco lo voy a hacer un spoiler, ¿vale? Pero Darth Vader es ese villano que sabes que al principio a lo mejor era tan normal como tú y yo. Entonces eso es lo que me gusta. Por eso le he puesto ese título. Desenmascarando el villano que lleva tu nombre. Claro, es duro encajar el golpe de que te digan, oye, mira, ¿sabes que el centro de la historia no eres tú? Eso ya es difícil de aceptar. Reconozcámoslo. Es difícil. Pero hay una cosa todavía más dura. Y es que te digan que no eres el héroe, que eres el villano. Eso es peor todavía. Sin embargo, la Biblia es lo que nos cuenta, ¿verdad? Claro, esto es un duro golpe para nuestra realidad, porque cada vez que leemos la Biblia, lo que nos gusta, y no me podéis engañar, porque yo me conozco a mí, y si me conozco a mí, conozco a los demás, que somos todos iguales, estamos cortados de la misma pasta. Cuando lees la Biblia, tú dices, ¿cómo me gustan estos personajes que hacen cosas guays, que se les ve ahí potentes, fuertes, ahí, mira, Esteban lleno de gracia y del poder del Espíritu Santo, predicando súper bien. Y mira a David guerreando por ahí contra Goliat y no sé qué. Y nos encanta ponernos ahí, identificarnos con ese. Mira, ese soy yo. Bueno, no sé si seré yo el que te tenga que quitar la idea hoy de la cabeza, pero creo que no. Es lo que nos gusta, ponernos ahí, en el personaje principal, en el que mola, en el que decimos es el héroe, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Léete más la historia de ese personaje. Ya te vas a dar cuenta muy rápido que no son héroes. O sea, que no estarían en la sección de Marvel. ¿Me
entiendes? No encajan ahí. Pero somos expertos en eso. Mira, ¿recordáis una historia? Seguramente la recordéis, si no recordáis os la cuento en esta mañana. Una historia que está también en la Biblia, de hecho, y tiene que ver con el rey David, ese tan rey David, ¿no?, que tanto exaltaban los judíos. Había un profeta por allí que se llamaba Natán, y un día llega el rey David y le dice: te voy a contar algo, rey David. Había un hombre que era muy rico. Tenía todo lo que quería. De todo, ¿eh? De todo. Y luego había otro hombre, pobre, que solo tenía una corderita. No tenía nada más. Y llegó el hombre rico y le quitó la corderita al hombre pobre. Y se la quedó para él. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tendríamos que hacer? Atento. Rey David. Pues darle muerte, matarlo. ¿Cómo se le ocurre? Robarle a otro su posesión. Eso no puede ser permitido, menos en Israel, ¿no? Nosotros tenemos la ley de Dios. Y llega Natán y le dice: bueno, pues que sepas que ese eres tú. Entonces le cae la cara de vergüenza. Y reconoce que ha pecado, que ha hecho un gran mal, que se ha acostado con la mujer de otro, eso es lo primero, y que luego se le ha ocurrido la maravillosa idea de enviar al marido al frente de la batalla, delante de todos, para ver si muere el primero. Esa historia, la historia de Natán diciéndole a David lo que ha hecho y diciéndole: eres tú, es la historia también de la Biblia. La Biblia, cuando la leemos en su correspondiente sentido, una y otra vez, nos hace esa pregunta, o más bien esa afirmación. Nos hace primero la pregunta: oye, ¿sabes esto? Ah, pues sí. ¿Qué harías? Ah, pues esto se merece lo peor. Pues que sepas que eres tú. Y así constantemente la Biblia nos acusa, en el buen sentido, de que nosotros estamos actuando mal, de que nosotros no estamos haciendo lo que debemos hacer. Eso es lo que constantemente la Biblia hace si la leemos correctamente y no imaginándonos que somos el superhéroe de turno en cada historia, ¿verdad? Y claro, esto es incómodo, esto molesta, ¿no? Porque nuestro orgullo pues tiene esa sensibilidad de que, oye, ¿sabes? A ver, perfecto no soy, pero tampoco soy un desastre. Eso es lo que nosotros nos creemos, ¿no? Cuando luego te pones a leerlo, te das cuenta de otras cosas. Pero como digo, ahí tenemos, ¿no? Ahora tú me podrías decir: pero Jesús, me estás contando cosas que aquí claramente se ven que están en el Antiguo Testamento. No son del Nuevo Testamento, son del Antiguo. Claro, esto es un error muy común, ¿no? Para cualquiera. Pensar que como es del Antiguo Testamento, ¿a mí qué me va a contar? Ahora, eso sí. Si llegamos a cómo se destruyen los muros de Jericó, ese sí me gusta. Ese pasaje del Antiguo Testamento sí me gusta. ¿Ves? Ese sí. Pero nos equivocamos si pensamos que la Iglesia, como pueblo de Dios, es diferente a Israel. De hecho, la Biblia no nos deja lugar a pensar que Israel y la Iglesia son distintos, ¿lo sabéis? No son dos pueblos diferentes. Son el mismo, de hecho. Si no, ¿por qué diría Pablo lo siguiente? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es una cosa que Pablo dice, o sea, que no nos deja lugar a decir, no, Israel por ahí, nosotros por aquí, no. Lo que en Cristo Jesús hay es un solo pueblo. Y Él ha reunido judíos, gentiles y de todo lo que hay por ahí perdido. Un solo pueblo. Pero hay más cosas, por supuesto. En otro lugar, Pablo dice: pues si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes, no te enorgullezcas contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Esto lo está contando en el sentido de que tenemos el olivo, digamos, que sería el pueblo, ¿verdad? Sería Israel, y los gentiles, creo que todos somos gentiles aquí. Somos ramas desgajadas, ¿verdad? Y puestas en el olivo, correcto. El olivo que es el pueblo de Dios. Por tanto, una vez más, vemos que es solo un pueblo. Pero si ya ni te vale esto, vamos a las palabras de Jesús. Él llega a un punto que dice: también tengo otras ovejas, que no son de este redil.
Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y fijaos lo que dice. Y habrá un rebaño y un pastor. Solo un rebaño y un pastor. Así que bueno, si me vienes a decir hoy, Jesús, es que es del Antiguo Testamento, esto es Israel. Bueno, pues ya sabes que primera excusa, fuera. Resulta que somos el mismo pueblo, la continuación del mismo pacto, de un nuevo pacto más bien dicho, pero ahí estamos, junto con el resto. Esto está resuelto, ¿verdad? Pero claro, ahora me podrías decir, Jesús, vale que hay maldad en el mundo, ¿no? Y también en mí, yo no soy perfecto, por supuesto, pero no somos paganos. Estamos en la iglesia, ¿no? Somos cristianos, somos el pueblo de Dios. No somos tan malos como los que no están. Pero claro, con este argumento, sinceramente, si has leído bien la historia, no te puedes enaltecer mucho. Porque cuando lees la historia del pueblo, la que hemos leído esta mañana en el Salmo y en Esteban, y en Hechos, lo primero que nos dice es el pueblo de Dios, que debería obedecer a Dios, que tiene la ley de Dios, resiste siempre al Espíritu Santo. Una y otra vez peca contra Dios. Una y otra vez hace lo que no debería hacer. Y eso que sabe lo que tiene que hacer. Por tanto, que si tú dices, bueno, yo estoy en la iglesia, yo no soy tan malo como son los demás, a lo mejor eres peor. Porque viendo el panorama, somos muchas veces los más desobedientes y resistentes al Espíritu Santo. Eso es lo asombroso que nos dice la Biblia. Pero Jesús, vale que hubiera muchos pecadores en el pueblo de Dios, pero ¿cuántos héroes hay también, verdad, en la historia? ¿Por qué nos hablas solo de los pecadores y no nos hablas de los héroes? Venga, vale, vamos a hablar de los héroes. De todos, ¿eh? Cosas que me he encontrado en las historias de los héroes. Idolatría, engaños, asesinatos, lujuria, fornicaciones, etc. Grandísimos héroes, ¿verdad? Cualquiera quiere fijarse en ellos. Son solo algunas de las cosas que vas a encontrar en la vida de estos personajes si lo lees desde el principio al final la historia de la Biblia. Y ojo, que no estoy tachando a estos personajes para enaltecernos nosotros. Es que ellos eran un desastre, pero nosotros no. Como tenemos más revelación, pues sabemos cómo vivir. Ellos no tenían tanta, pero no es lo que vemos en la historia realmente, ¿verdad? Más bien, cuando me enfoco en su desastre y en su pecado, en el pecado de esta gente, lo que quiero es que veamos que siendo nosotros iguales o a veces peores que ellos, Dios los trató con su gracia y en la misericordia de su pacto, una y otra vez, los volvió a perdonar, los volvió a atraer hacia sí mismo, volvió a renovarlos en su pacto, volvió a decirles, otra vez os perdono, otra vez estáis a salvo, id por donde tenéis que ir. Y bueno, ya sabemos la historia cómo se repite, ¿verdad? De hecho, los padres de estos judíos a los que Esteban se enfrenta dice, los que mataron a los profetas. Vuestros padres mataron a los profetas que anunciaron que Jesús iba a venir. Y vosotros, dice, vuestras obras demuestran que no sois mejor que ellos. Y esto es una cosa que pasa mucho en la vida, ¿no? Cualquier ser humano, pero también en la iglesia. Nos creemos que somos mejores que los que vinieron atrás de nosotros. Porque tenemos más conocimiento, porque por lo que sea decimos, ¿ves? Ahora yo he descubierto, después de 2000 años, he descubierto la revelación verdadera de lo que la Biblia tiene que decir. Aleluya, hermano, qué bien. No sabía yo que 2000 años de historia los podíamos tirar a la basura. Y claro, siempre nos pensamos que somos mejores por eso. No sé, somos más inteligentes, tenemos más tecnología, no sé. Cualquier cosa que se os pueda ocurrir, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué les dice Esteban? Vuestros padres mataron a los profetas que anunciaron que Jesús venía. ¿Y vosotros sabéis qué habéis hecho? Matar a ese que los profetas decían que iba a venir. O sea, que sois exactamente lo mismo. O peor, porque han matado al Hijo de Dios, lo han entregado. De hecho, Jesús, en el Evangelio de Mateo, hay un momento que le llega a decir a los judíos, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas». Y fija la conclusión de Jesús. Así que dais testimonio contra vosotros mismos
de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Como que les está diciendo, os estáis columpiando. O sea, pensáis que sois mejores, pero no es verdad. Vosotros estáis edificando los sepulcros a los que mataron vuestros padres. Por tanto, estáis reconociendo que sois hijos de ellos. Que estáis en su lugar realmente. Y entonces así nosotros, igual que ellos, una y otra vez, resistimos al Espíritu de Dios. Y eso de resistir al Espíritu de Dios no es solo para los que no son creyentes. Porque para los que no son creyentes ya lo sabemos que resisten al Espíritu Santo, por supuesto. Y cuando hablamos de los que no son creyentes o cuando estamos en una reunión de oración y decimos, oye, quiero que oréis por esta persona, por este compañero mío de trabajo, por este familiar, porque no es creyente. A lo mejor un hermano bien intencionadamente te dice, no, nosotros sabemos que solo el Espíritu de Dios lo puede convencer, ¿verdad? Eso solemos decir, porque somos conscientes de que sin la obra del Espíritu lo va a resistir. Pero ese no es el problema. El problema es que el pueblo de Dios resiste al Espíritu de Dios. Y eso es lo que nos tiene que hablar a nosotros como pueblo de Dios. Aunque si hay aquí alguien que no sea creyente, espero que el Espíritu también le hable para no resistir al Espíritu de Dios y venir a Jesús. Pero principalmente, esta es la villanía a la que todos nosotros estamos expuestos y no podemos huir, que resistimos a Dios, que resistimos a su Espíritu y a su voz, una y otra vez. Y ese es el desastre de nuestra vida realmente, no hacer caso a lo que Dios nos dice. Pero quiero terminar, por supuesto, con nuestro último punto, que sería el verdadero protagonista. Si me lo podéis poner en pantalla. Porque después de todo lo que he dicho, después de todo lo que os vengo a contar en esta mañana, podríais decirme, bueno, ¿pero hay esperanza entonces o no hay esperanza? Porque, madre mía, la que nos has dado hasta ahora, de todo lo que nos has dicho ahora mismo, ¿verdad? ¿Acaso Dios obrará en algún momento en nuestra vida a pesar de los desastres que somos? ¿Y habrá, aunque sea un rayito de luz, por pequeño que sea, de que nuestra vida cambie y sea diferente? Pues claro. Si no, no sé qué hago aquí, de pie, en el púlpito, hablando de la palabra de Dios. Si no hubiera esperanza, mejor me hubiera quedado sentado y no diría nada, porque estaría destruyendo nuestras vidas de alguna forma, ¿verdad? Claro que sí. Claro que hay un camino abierto para que ese Dios de gloria que se apareció a Abraham también se nos aparezca a nosotros una vez más, a pesar de nuestro desastre, o para que se te aparezca por primera vez si jamás has conocido a Dios en Cristo Jesús. Lo que os he dicho hasta ahora, lo que hemos hablado hasta ahora, simplemente era el preparativo. Solo era la puerta, cruzando el umbral de la puerta de la casa. Ahora vamos a entrar en la casa. Ahora vamos a ver lo importante, lo glorioso, lo maravilloso realmente de lo que la palabra de Dios nos tiene que decir a todos nosotros en esta mañana. Por tanto, si eres creyente, si eres hijo de Dios, yo te pido que atiendas a lo que voy a decir a partir de ahora como si fuera la primera vez que lo oyeses en tu vida. Y si no eres creyente o tienes dudas de tu fe, te ruego que si hasta ahora no me has oído o te has montado tu propia historia mientras yo estaba contando esta, sí te pido que ahora me escuches, por favor, que ahora atiendas a lo que voy a decir porque es importante. Retomemos la acusación que los judíos le hacen a Esteban. Jesús viene a destruir el templo y a cambiar las costumbres que nos dio Moisés. El discurso de Esteban lo que les mostraba, en definitiva, es que la acusación que ellos hacen recae sobre ellos mismos. Porque les ha estado diciendo, mirad, Dios envió a José. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Lo rechazaron. Y fue a la segunda vez que lo reconocieron. Dios envió a Moisés. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. Y fue a la segunda vez que lo reconocieron. Y no lo llega a decir, pero en el discurso latente está, Jesús ha venido por primera vez y lo rechazasteis. ¿Qué pasará en la segunda? Está latente. Pero no solo eso, sino que Esteban les está diciendo, vosotros recibisteis la ley, ¿y qué hicisteis? La desechasteis, no la cumplisteis. O sea, tanto que habláis de la ley, tanto que decís que Jesús viene a destruir las costumbres que nos dio Moisés, vosotros sois los primeros que la habéis destruido desde el primer momento. Mirad vuestros padres en el desierto. La ley no había bajado del monte Sinaí y ya la estaban destrozando. No solo eso, sino que Esteban, cuando termina su discurso, dice, nuestros padres tuvieron el tabernáculo, que Moisés lo vio, según el modelo que le fue mostrado en el monte lo hizo, nuestros padres lo tuvieron en el desierto, con Josué lo metieron a la tierra,
Incluso hasta en tiempos del rey David todavía estaba el tabernáculo, pero el rey David quiso construirle un templo. No pudo, pero lo hizo Salomón. Sin embargo, en cuanto dice que Salomón le edificó casa, corta ahí y dice, ¿pero qué dice el profeta? Dios no habita en templos hechos por manos humanas. O sea que os estáis equivocando, tanto con la ley como con el templo. Porque Dios no está encerrado en vuestro templo. Dios no es el templo. El templo es de Dios, pero no es Dios. Entonces, tanto en una cosa como en otra, os estáis acusando a vosotros mismos. Estáis resistiendo a lo que el Espíritu Santo, una y otra vez a lo largo de la historia, os ha dicho. Conclusión. Se tapan los oídos, buenísimos para esto, y como todos nosotros también. Me tapo los oídos, yo no he escuchado nada aquí, y la apedrean. Y se terminó. Y esa es la manera en que todos los seres humanos actuamos cuando se nos dicen las cosas que no nos gustan. Y más todavía cuando el que está diciendo las cosas aquí es Dios mismo a través de Esteban, lleno del Espíritu Santo. Te tapas los oídos. Y en su caso, apedrearon a Esteban, que estaba hablando por el Espíritu Santo. Es decir, que de lo que Esteban les acusó era verdad. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Por tanto, estaban confundidos, ¿verdad? Si tuviera que decirte algo esta mañana sería, no te tapes los oídos. Aunque no sea literalmente, no te los tapes. No te tapes los oídos porque, por norma, nuestra naturaleza hacia donde va es a resistir al Espíritu de Dios. Y si te tapas los oídos, tarde o temprano tirarás la piedra. Y sabes que cuando acusas, te estás acusando a ti mismo. Realmente como le pasó a estos. ¿Sabéis por qué? Porque al final, lo que Esteban ve, justo al final de su discurso, cuando ya no está hablando más, es el verdadero protagonista de la historia. Porque a quien ve es a Jesús. Y ve a Jesús en el cielo, no sentado, sino de pie, a la diestra de Dios. Y cuando lo ve, se acabó el discurso. Cuando lo ve, se acabó la historia. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en su gloria a la diestra de Dios. Eso es lo que le molesta a estos judíos. ¿Qué dices? Y fue ya el culmen, ¿no?, del apedreamiento. Pero ¿qué es lo que nos está enseñando aquí esta historia acerca de Jesús? Que Jesús, a diferencia de todos nosotros, a diferencia de Moisés y a diferencia de los judíos, es el verdadero cumplidor de la ley. Si hay alguien que ha podido cumplir la ley, honestamente, solo ha sido él. Únicamente. Él es el perfecto cumplidor de la ley. Jamás se saltó una tilde ni una coma de la ley. Si hay alguien que se puede decir que cumplió escrupulosamente la ley, fue Jesús. Y qué diferente era su cumplimiento del que los judíos enseñaban, ¿verdad? Nunca vemos a Jesús siendo un legalista, pero sin embargo cumple la ley. Y no solo eso, sino que Jesús le llega a decir, uno mayor que el templo está aquí. Y uno mayor que Salomón está aquí. Y se estaba refiriendo a él mismo. Él es mayor que el templo. Él es mayor que Salomón. Si hay alguien que ha traído el verdadero templo de Dios, ese es Jesús. Él es el templo realmente. Y ha forjado un nuevo templo para nosotros, la iglesia. Pero es una iglesia viva, de piedras vivas, que no se puede encerrar ni encasillar en ningún sitio. Esto es un local, pero la iglesia son piedras vivas. Si José fue rechazado por sus hermanos, que envidiosamente le vendieron, si Moisés fue rechazado por su propio pueblo porque le decían, ¿tú quién eres? ¿Tú eres juez nuestro? Aunque Dios lo había enviado. Si los profetas que fueron antes de Jesús, todos, absolutamente todos, fueron rechazados y el propio pueblo los entregó a la muerte, entonces tenemos que saber una cosa, que Jesús fue y es igualmente rechazado a día de hoy, como todos los que antes vinieron enviados por Dios. Esto es lo que podemos esperar. Y sin embargo, tenemos que seguir anunciando que Él es el cumplimiento de aquello que Dios ha venido a anunciar. Porque el rechazo que las personas muestran no nos tiene que hacer sentir inútiles o que el Evangelio no vale para nada. Es la respuesta natural. Hay rechazo. Pero en medio de todo ese rechazo, el Espíritu de Dios sigue actuando y sigue obrando. Nunca sabemos realmente a quién llegará. Nunca sabemos ni siquiera realmente quién responderá, quién no resistirá al Espíritu de Dios. Porque por naturaleza todos resistimos a Dios, pero solo Dios puede hacer
que su gracia sea irresistible para nosotros. Solo Él puede hacer que no lo resistamos. Y eso es su obra. Hemos visto también cómo en la historia se nos revela que una y otra vez caemos en los mismos errores y en los mismos fracasos y en los mismos pecados. Y cuando miramos a nuestra propia vida, vemos las mismas luchas y pensamos, yo no sé dónde voy a terminar finalmente, porque se supone que soy cristiano, se supone que debería llevar una mejor vida de la que tenía hace 10 años, 15 años, 20 años, y me veo peor. Es que me veo más pecador todavía de lo que yo pensaba que era. Y no solo eso, sino que encima vienen cosas nuevas. Ya no solo es que estabas luchando con las que tenías antes, es que te aparecen cosas peores, pero que no sabías que estaban ahí o que aparecen de repente por el camino. Nuevas luchas, nuevos pecados, nuevas tentaciones. Si os habéis fijado, en la historia de Israel hay un círculo vicioso. Todo el rato. Oh sí, Dios nos ha salvado. Pecado. Y Dios los vuelve a salvar. Pecado. Y Dios los vuelve a salvar. Y pecado. Es un círculo vicioso. Sin embargo, en el Evangelio, en la buena noticia de Jesús, lo que tenemos o lo que nos enseña es que solo Jesús nos puede rescatar de nuestro círculo vicioso una y otra vez, una y otra vez. Y Él ha prometido que realmente nos va a sacar de ese círculo vicioso. Y aunque sea al final de la historia, Él nos sacará del círculo vicioso. Y su promesa es que nos hará libres y perfectos y puros finalmente, ¿verdad? Nuestra resistencia a Dios y al Espíritu, ya hemos dicho que forma parte de nuestra naturaleza, pero la buena noticia es que no tenemos que hacer absolutamente nada para conseguir compensar un poco nuestro mal. No es que Dios nos está dando como una oportunidad para que intentemos ser lo mejores posibles o lo más buenos posibles, a ver si antes de morir conseguimos los suficientes puntos para que Dios nos acepte, sino que por la fe en Cristo, Él ya nos incluye dentro de su familia, Él ya nos incluye dentro de su iglesia, y por la fe en Jesús recibimos el Espíritu de Dios. Por tanto, eso quiere decir, Él nos acepta de antemano, Él nos quiere en su familia, le agradamos ya en la fe en Cristo Jesús y por su Espíritu, ¿verdad? Pero esa fe, ¿a dónde apunta, no? Porque cualquiera puede decir, sí, pues yo tengo fe y creo en Dios, ya, pero ¿en qué Dios crees? ¿O qué fe es la que tú crees, verdad? ¿Es una fe ciega? Sí, yo creo lo que sea, ¿verdad? No, es una fe a la mayor obra que Dios ha hecho en la historia de la humanidad. Porque allí donde miramos, lo que vemos es que el Hijo de Dios ha sido maltratado, herido por nuestros pecados, y que cuando vemos sus heridas, lo que nos conmueve, porque realmente lo que Él ha sufrido ha sido por causa nuestra, ha sido por nosotros, ha sido por nuestra culpa y por nuestro mal, que realmente ha ido a la cruz. Cuando observamos la cruz, lo que estamos viendo es una cosa que para mí todavía sigue siendo incomprensible, pero que Pablo lo dice en Gálatas. Él fue hecho maldición, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y yo sigo sin comprender muy bien esto, pero me asombra pensar en que la maldición de Dios no cae sobre mí gracias a la muerte de Jesús. En definitiva, el perdón y la justicia que solamente nos puede dar por Jesús es porque Él, dice Pedro, llevó sobre su cuerpo nuestros pecados en el madero. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Pero si me quedara en la cruz, quizás nuestra historia no terminaría tan bien como realmente termina. Como dice el credo, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y para mí esta también es la clave. La cruz es la clave, desde luego, pero Él volvió a la vida. Y fijaos, cuando Esteban mira al cielo, ¿qué ve? No ve una cruz, ve a Jesús vivo. Él cree en el mensaje de la cruz, pero a quien ve es a Jesús vivo. Y está de pie, dispuesto a recibirle. Sabe que pronto va a ir con Él. ¿Y qué dice? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Que fue lo mismo que Jesús oró al Padre antes de morir. Pero no solo eso, sino que dice una cosa más. Perdónalos este grande pecado que están cometiendo. O sea que incluso en su muerte Él está reflejando a su Maestro. Se nota que estaba lleno del Espíritu de Dios, que no era una imitación vaga, era algo que venía del Espíritu de Dios. Por tanto, Jesús vive. Tras su muerte, Él vive. Y Él está vivo a día de hoy. Y sabemos que lo que nos ha prometido es su gloria, es estar con Él realmente en el cielo. Si no fuera esta la esperanza y la promesa que Él nos ha dado, cualquiera de nosotros hoy aquí, no sé qué hacemos sentados, sinceramente. No sé por qué hemos venido, si no.
si Él no vive, si Él no nos ha dado la promesa de que está comprometido 100%, de que nos va a hacer santos, aunque ahora seamos un desastre, y que cuando nos presentemos delante de Él vamos a ser como Él es, en toda su pureza, si esa no es nuestra esperanza, entonces, sinceramente, como decía Pablo, somos dignos de lástima y estamos aquí perdiendo el tiempo. O sea, sinceramente, no sé qué hacemos aquí. Podemos marcharnos juntos a tomar algo porque no estamos aquí para nada. Sin embargo, esta es la promesa. Y quizás esta sea la promesa más difícil de que podamos sostener a lo largo de nuestra vida. Que viéndonos a nosotros mismos y que viendo que cómo nos parecemos a este pueblo, realmente Dios nos vaya a salvar. Pero esa es su promesa. El salmo que hemos leído terminaba apuntando a David y decía que escogió a David y que él los pastoreó con la pericia de sus manos, dice la Reina Valera. Sabemos que el rey David está muerto y su sepulcro está por allí. Y como decía Pedro, él no resucitó de los muertos, pero era profeta. ¿Y de quién anunció? De uno que sí, que no permaneció en el sepulcro y que es el hijo de David. Ese sí que es el rey. Y ese es el que nos pastorea ahora y hasta el final. Esa es mi esperanza al menos. Esa espero que sea vuestra esperanza. Y es lo que quería compartir con vosotros esta mañana. Que la historia, al final, la tuya, la que sea, no es la tuya propia, es lo que Jesús ha hecho y está haciendo con nuestra vida. Si me permitís, me gustaría orar. Así que si me acompañáis, por favor. Padre bueno, queremos darte las gracias porque cuando contemplamos esta historia, nos encantaría que en los créditos finales nuestro nombre saliera el primero. Y te pedimos perdón por eso. Porque, Señor, nosotros no somos ni el director, ni el guionista, ni el productor, ni el mejor actor de esta historia. Solo lo eres tú. Esta historia es tuya, Señor. Esta historia de la salvación, de lo que estás haciendo con cada uno de nosotros y con nosotros como pueblo. Forma parte de tu soberanía, de tu gobierno, de tu amor, de tu gracia, de esa bondadosa terquedad tuya de seguir haciéndonos bien a pesar del desastre que somos. Señor, no sabemos ni entendemos por qué tú estás tan empeñado en seguir siendo bueno y fiel con nosotros cuando nosotros no respondemos como deberíamos. Pero honestamente, estamos asombrados y maravillados de que tú seas tan bueno y fiel a tu pacto. De que tú hayas dicho, voy a salvaros y haceros santos, y que sigas insistiendo en eso. Señor, solo queremos darte gracias por aquel por quien tú has hecho posible esto y lo sigues haciendo. Queremos darte gracias por Jesús. Queremos pedirte que su vida sea la nuestra, que su vida cada vez más sea nuestra vida, para que podamos decir con el apóstol, ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Señor, queremos rogarte que tu Espíritu Santo siga guiando nuestra vida, para que no nos pensemos que somos los superhéroes, para que no nos pensemos que somos los mejores porque cumplimos muchas normas y muchas leyes, sino para que sea tu Espíritu el que nos dirija a toda la verdad que hay en Cristo. Señor, te suplicamos que hagas abundar la esperanza en nuestro corazón de aquel a quien amamos sin haberlo visto, para que el día que lo veamos estemos llenos de una alegría, una felicidad que no quepa en nuestro corazón. Señor, te pedimos, como dice el apóstol Juan, que tengamos esta esperanza en Él, porque todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y, Señor, queremos ser puros, queremos ser santos. Ayúdanos, porque queremos ver a Jesús tal como Él es, y sabemos que para verle tal como Él es, tenemos que ser tal como Él es. Pero tenemos la seguridad y la esperanza de que no depende de nosotros, de que tú estás dispuesto a hacerlo, de que tú nos has llamado tus hijos, de que nos vas a hacer exactamente como Él es, sin pecado. Señor, cuando salgamos hoy de aquí, queremos rogarte que nos ayudes a tirar nuestras propias historias que nos hemos montado en la cabeza a la basura. Que desechemos nuestras malas películas para que podamos adentrarnos en la tuya, aunque solo seamos un extra. Aunque solo seamos
el mínimo personaje que no aparece ni medio segundo en la pantalla, pero que te podamos ver, que podamos reconocerte, tu gloria, tu esplendor, que tú deshagas este desastre que somos, Señor, para poder ser santos realmente, para poder ser llenos del Espíritu, para poder vivir una vida cerca de ti, Señor. Por favor, compadécete una vez más. Tú dices en tu palabra que harás un pacto con nosotros y que no te cansarás de hacernos bien. Oh Dios, no te canses. Nosotros sí estamos cansados de ser tan desastre, tan ruinosos tantas veces, de pecar una y otra vez contra ti, de no querer hacer lo que hacemos, de mirarnos al espejo y decir, ¿acaso seré quien soy? ¿No soy una estafa? Pero pronto nos alejamos de ese pensamiento, queremos alejarnos de ese pensamiento, Señor, porque en nosotros no vamos a encontrar ninguna luz. Queremos mirarte a ti y saber que no te cansas. Que no te cansas de tomarnos entre tus manos y de hacer de nosotros algo que cuando nos veamos yo creo que no nos vamos ni a reconocer. Pero eso queremos, Señor. Eso queremos. Y te lo pedimos en el bendito nombre de aquel por quien nos oyes, en el bendito nombre de aquel por quien has prometido que no te cansarás de hacernos bien. Por el nombre de Cristo Jesús.